Que Dios te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Hoy estaré tocando el tema de la importancia del arrepentimiento. Es muy importante este tema, ya que este tema ha sido un tema desde el principio, un tema central que ha sido predicado para que todo aquel que viene a Cristo tenga acceso al perdón de sus pecados y pueda tener acceso también a la salvación de su alma. La importancia del arrepentimiento de este tema está enfatizada por el gran lugar que se le da en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como también en el ministerio de Jesús y de los primeros predicadores del Evangelio. En el Antiguo Testamento, la Biblia habla del arrepentimiento. En el Antiguo Testamento ilumina el lugar que debe tener el arrepentimiento en la relación del pueblo de Israel con Dios en las siguientes porciones. La Biblia dice: cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomios capítulo 30, versículo 10. En el Antiguo Testamento ha sido predicado lo que es el arrepentimiento, que el pueblo de Israel se volviera a Dios arrepentido de todo lo malo que estaba haciendo, de toda la injusticia humana que estaba cometiendo, por haberse vuelto, digamos, a lo que es la idolatría, a lo que es la injusticia, la impiedad, y dejar de lado a Dios. Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí, vuestro Padre, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículos 17 y 13. En lo que es los mandamientos de la ley de Dios aparece de que el hombre tiene que arrepentirse de todo pecado y volverse a Dios. Y Dios, que es justo, lo perdona. Pero si el hombre no se arrepiente de todo pecado y de toda injusticia, Dios también es justo y viene una retribución de la consecuencia de que el hombre no se arrepiente de sus culpas, de su pecado. Una de las consecuencias viene a ser que el hombre muere en sus delitos y pecados. El hombre no tiene acceso a la salvación. Aunque Dios está dispuesto a perdonar al hombre, pero si el hombre no se arrepiente de sus pecados, Dios no puede darle lo que es la salvación de su alma. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué de hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Jeremías capítulo 8, versículo 6. Dice:
escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Ahí el hombre se justifica a sí mismo, que dice que, ¿qué he hecho? ¿Acaso estoy haciendo algo malo? El hombre que no quiere arrepentirse piensa solamente en sí mismo, piensa que no tiene, que no debe arrepentirse de sus pecados, de su mal, y no se vuelve a Dios. Pero Dios lo llama al arrepentimiento porque Dios quiere perdonarlo, Dios quiere sanarlo, Dios quiere salvarlo del pecado, de la consecuencia del pecado, de la maldad, de la injusticia. Dios quiere salvarlo de la condenación eterna. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ezequiel capítulo 14, versículo 6. Dios llama al arrepentimiento, que el hombre se arrepienta por ser un idólatra, que el hombre vuelva hacia Dios. Arrepentirse es cambiar de rumbo, de dirección, es volverse a Dios de sus malos caminos. Como dice la Biblia, arrepentíos de vuestros ídolos. Hay muchos ídolos en la vida del hombre. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en el corazón del hombre es un ídolo. También un ídolo es aquello que el hombre, digamos, puede adorar a falsos dioses y apartándose de Dios, no le da el lugar que se merece a Dios. Pero Dios lo llama a que el único que se merece adoración y gloria es Jehová de los ejércitos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice la Biblia en Crónicas 7:14. Dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. El arrepentimiento tiene que venir a nacer del corazón del hombre, humillándose ante la presencia de Dios, dándose cuenta que ha ofendido a Dios, el cual Dios, si el hombre se arrepiente, Dios lo perdona. Eso es en el Antiguo Testamento que Dios llamó a su pueblo, el pueblo de Israel, al arrepentimiento, porque quería tener a ese pueblo, la Biblia dice, digamos, en la palma de su mano protegido, para que no le viniese ningún mal. Veamos en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista predicó lo que es el arrepentimiento al pueblo de Israel. El arrepentimiento fue la nota clave en la predicación de Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 1 y 2. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento al pueblo de Israel para que se arrepintiesen, para que vinieran a Jesucristo, porque Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo, que quiere que todos los hombres se arrepientan para que sean libres, para que puedan tener paz, para que puedan tener vida eterna.
Juan el Bautista vino como el predecesor de Jesús para preparar los corazones de la nación de Israel para su Mesías. La preparación que era necesaria era el arrepentimiento, y todavía es así en cada corazón pecaminoso. Dios llama al arrepentimiento. Por eso es importante que todo predicador, que todo ministro predique lo que es el arrepentimiento, para que las almas se conviertan a Cristo, para que las almas vengan a los pies de Jesucristo arrepentidos, y Dios, que es digno en misericordia, lo perdona y le da salvación y vida eterna. Jesucristo también predicó el arrepentimiento. Es una predicación central tanto de Juan el Bautista como de Jesús, el arrepentimiento para la salvación de las vidas, de las almas. El arrepentimiento ocupó un gran lugar en la predicación de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 9, versículo 17. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, predicó el arrepentimiento a las almas, que se arrepintiesen de sus pecados, porque el reino de los cielos estaba con ellos. Porque Dios ama al pecador, pero no tiene ninguna relación con el pecado, ninguna relación. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y se entrega a Jesucristo, a Dios, Dios lo perdona, lo limpia de todo pecado, lo justifica y lo salva. Pero si el hombre no se arrepiente, Dios tampoco no puede justificarlo, no puede limpiarlo y no puede salvarlo. Porque es necesario que todos los hombres se arrepientan y que vengan al conocimiento de la verdad de la palabra que es Cristo. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, dijo Jesucristo en Mateo capítulo 9, versículo 13. No venía a llamar a justos, porque no había ningún justo, ni siquiera uno, dice la Biblia. Pero Jesucristo vino a llamar, dice la Biblia, a los pecadores a que se arrepintiesen de sus pecados para darles salvación y vida eterna. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Dice la Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 20. Jesucristo les predicó a las multitudes. Jesucristo les predicó a las muchedumbres el arrepentimiento. Pero aquellos que no se arrepintieron, la Biblia dice, y Jesucristo mismo dijo, que el juicio de Dios caería sobre ellos, porque no se arrepintieron de sus pecados, porque vino el Hijo del Hombre, porque vino Jesucristo a la tierra, vino a traer lo que es la palabra de Dios para arrepentimiento de las almas, y las almas no se arrepintieron. Entonces el juicio de Dios cayó sobre las naciones, sobre el ser humano, que teniendo al Hijo de Dios, para que por medio de Jesucristo el hombre tuviese acceso al perdón y la salvación, no les importó y no se arrepintieron. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí que Jonás está en este lugar, dijo Jesús en Mateo 12, 21. Los hombres de Nínive se arrepintieron de sus
culpas, de sus pecados, se volvieron a Dios por medio de la predicación de la palabra. Jesucristo les dijo que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque Nínive era una ciudad que estaba excluida, pero Dios tuvo misericordia de ellos y les dio la oportunidad para que ellos conocieran la palabra y se arrepintieran. Y ellos sí se arrepintieron. Pero el pueblo de Israel, las naciones, no se arrepintieron de sus malos caminos, de sus pecados. El hombre no se arrepintió. Por eso tramaron deshacerse de Jesucristo, destruir al Hijo de Dios, el cual lo crucificaron en un madero, pensando que esa era una solución para deshacerse, porque no quisieron escuchar la palabra de Dios. Hoy en este tiempo y en todo el tiempo de la predicación de la palabra, los hombres han rechazado la palabra de Dios, incluso han oprimido a los predicadores, los han encarcelado, los han perseguido, los han matado, porque no han querido escuchar la palabra de Dios. Pero por eso el juicio de Dios caerá sobre toda nación, sobre todo ser humano que no se arrepiente de sus culpas. Entonces comenzó a reconvenir, dice la Biblia, a decirles que no se arrepintieron, incluso Jesucristo predicando en esas naciones. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí que más que Jonás en este lugar, les dijo. He aquí que hay alguien que es más importante que Jonás en este lugar. Era Jesucristo predicándole a las naciones de Israel, al pueblo, y no se arrepintieron. No entendieron. También los discípulos predicaron el arrepentimiento, esa palabra de arrepentimiento. Los 12 discípulos predicaron el arrepentimiento. Y dice la Biblia, y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Marcos capítulo 6. Versículo 12. En la gran comisión, los discípulos predicaron el arrepentimiento, porque es una predicación clave para que los hombres puedan tener acceso a la salvación, el arrepentimiento, el cual se ha dejado de lado hoy en día, el cual muchos predicadores ya no lo predican, el arrepentimiento, ya predican otras cosas a pura conveniencia humana en sí mismos. Prosperidad, prosperidad y prosperidad. Poder, prosperidad y poder. Y no predican que los hombres se arrepientan. Porque nadie que no se haya arrepentido, que no se arrepienta, no podrá ir al cielo. Porque esa es el requisito para ir al cielo. Arrepentirse y convertirse y volverse a Dios, entregar su vida a Cristo. Por eso los discípulos predicaron esa palabra. En la gran comisión de la iglesia, de los discípulos y la iglesia, se predicó el arrepentimiento. Dice la Biblia, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Judea, desde Jerusalén. Lucas capítulo 24, versículo 47. En la gran comisión está lo que es predicar el arrepentimiento a todos los hombres,
a toda la humanidad, a todo el mundo, para que los hombres se arrepientan de sus pecados y tengan acceso a la salvación. Los apóstoles predicaron esta palabra del arrepentimiento, como el apóstol Pedro predicó esa palabra del arrepentimiento. Pedro predicó sobre el arrepentimiento. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 38. Porque le dijeron: ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué podemos hacer para poder tener esta salvación? Y el apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y convertíos y bautícese. Porque Dios dio ese mandato del arrepentimiento para que los hombres sean salvos. El apóstol Pablo también predicó el arrepentimiento a las naciones, al mundo. Pablo predicó sobre el arrepentimiento y dice la Biblia, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20, versículo 21. Versículo 21. Y segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25. Para terminar, es importante, amado amigo, arrepentirse. Es importante arrepentirse de todo pecado, tanto a la iglesia, tanto a aquel que no es creyente, para tener acceso al perdón de los pecados, para poder tener acceso a la salvación que Dios ha preparado para cada uno. El arrepentimiento es la voluntad de Dios para todo hombre. Dios quiere que todos, dice la Biblia, procedan al arrepentimiento. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno se condene, sino que todos sean salvos. Pero es necesario el arrepentimiento en los corazones. Porque la Biblia dice que el Señor Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Así que es importante, amado amigo, amado hermano, no dejar de lado esta palabra y venir a Cristo arrepentido, entregando nuestro corazón al Señor. Y el que es justo nos perdonará y perdona todos los pecados de los hombres para la salvación de sus almas. Que Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Comparte este mensaje con otros. Comparte en tus redes sociales. Habla con otros de esta palabra para que muchos de aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón puedan ser salvos por la palabra de Dios, por el arrepentimiento en sus corazones, entregando su vida a Jesucristo. Amén.